hermoso es alabar al Señor con toda libertad, amén. Y eso se refleja porque estamos en su presencia y le decimos, quiero levantar mis manos, y lo hacemos con toda libertad, no hay impedimento, amén. Te quiero adorar con mis manos, con mi voz, con mi corazón, con todo lo que somos y tenemos, amén, porque todo nos lo ha dado Él. Así es que en esa libertad hemos adorado en esta noche a nuestro Señor, amén. Pues hoy inicia un nuevo ciclo de temas que martes a martes se comparten y pues tienen una hilación, una congruencia. Hemos hablado de la palabra, de la luz que el Señor nos guía, amén. Ahora vamos a ver la libertad. Todo esto es la culminación, hermanos, la palabra del Señor, su presencia, la comunión con Él, el conocerle, nos da libertad, nos va a llevar a esta situación. El tema general es libres, y en Juan 8:36 dice, así que si el Hijo nos libertare, seréis verdaderamente libres, amén. Y hoy vamos a empezar con el tema de urge un libertador. Para esto vamos a usar el texto de Jueces. Ahorita le pido que lo busquen, pero ahí vamos a permanecer en ese texto, el libro de los Jueces, amén. Pero para empezar quiero comentarles que, hablando de este tema de la libertad, acabo de recordar hace no muchos días de un hombre que se llama José Miguel Ángel. Él es autor y compositor de alabanzas, tiene un álbum que nombró Presos pero libres en Jesús, entre otros álbumes que tiene. Lo peculiar de esto es que él los grabó estando preso en el reclusorio norte de la Ciudad de México, amén. Y cuando le pedían dar su testimonio, él no habló de ninguna de las cosas que hizo, de las maldades que obró, ni del motivo por el cual estuvo en la cárcel. Él solo dijo estas palabras. Mencionó que 7 días antes de haber sido llevado al reclusorio, él había podido recibir al Señor y creído en Cristo como su Salvador, y reconociendo arrepentido de corazón su condición de pecado. Y mencionó un texto, el texto de Isaías 65:1, que dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no me invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día al pueblo rebelde, el cual andaba por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Decían que la libertad no está fuera de sus… Él decía, que la libertad no está fuera de su prisión, sino que él, aunque cayó preso, se sentía libre. Y él reconocía que no estaba buscando a Dios. Y estas palabras se reflejaban en su vida. Yo no andaba buscando al Señor, Él me buscó, Él me encontró, Él me amó. Y bueno, cuando les preguntaban de su experiencia dentro del reclusorio, pues él decía, yo me sentía libre. Estando afuera estaba preso de mis pecados, de mis maldades, de mis necesidades, pero estando dentro con Cristo, se sintió libre, y escribió alabanzas muy hermosas que corresponden a esto, a la libertad, a la gloriosa libertad que él sentía dentro del reclusorio. Él ya está afuera, sigue compartiendo, sigue cantando, fueron muchos los álbumes que compuso, y bueno, todo fue ahí dentro, en la cárcel. El concepto de libertad que nosotros concebimos dice que es la condición del que es libre jurídica o políticamente, sin inhibición de obra o de palabra, porque muchas veces hay personas que se sienten oprimidos por una enfermedad, por alguna carencia, por alguna falta en sus cuerpos, y dicen, me siento atado en este cuerpo. Hay otros que se sienten atados por sus trabajos, atados por sus circunstancias. Hay muchas cosas que nos pueden atar, hay muchas ataduras, la del pecado es una de ellas. También hay gente que puede decir que están oprimidos por arbitrariedades, hombres que sufren arbitrariedades, mujeres que sufren arbitrariedades y se sienten
esclavizados, oprimidos por alguien que tiene algún mayor rango y los oprime. Podían sentirse no libres, presos. Pero la libertad también refiere a quienes partiendo de una esclavitud han alcanzado su plena libertad. O también a quienes nacen siendo libres, ¿ok? Ahora, hay un pasaje en la Biblia en Hechos 8:22, que dice, cuando Pedro estaba con los apóstoles impartiendo el Espíritu Santo, hubo un hombre llamado Simón que se acercó para pedirles que les vendieran el don del Espíritu Santo. Y aquí hubo una respuesta, porque todo es alusivo a la libertad. Este hombre no estaba preso como Miguel Ángel, pero tenía una situación y Pedro lo declaró y le dijo, Pedro en Hechos 8:22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sean perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón le dijo a Pedro, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Amén. Era un hombre que quería cosas y dice que era prisión de maldad. ¿Cuántos podemos estar fuera de una prisión, pero tener prisiones de maldad, hiel de amargura? Esas son prisiones también, hermanos. Ahora, ¿de dónde surge la necesidad o la urgencia de un libertador? Vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 2, verso 14, versículo 14. Y dice así, Jueces 2, 14. Vamos a ver por qué surge la necesidad o la urgencia de un libertador. Dice la palabra del Señor, Jueces 2, versículo 14, y se encendió contra Israel el furor del Señor, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. 15. Por donde quiera que salía, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, como el Señor había dicho y como el Señor lo había jurado. Y tuvieron gran aflicción, y el Señor levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos del Señor. Ellos no hicieron así. Amén. Entonces aquí vemos, había una frase que yo escuchaba de una persona que decía, del maligno el Señor me libra, pero del Señor ¿quién me libra? ¿De dónde surgía la necesidad de un libertador? Pues la necesidad de un libertador surge de la idea de Dios, surge de el propósito que Él dispuso para su pueblo, para sus escogidos. En Jueces 3:3 dice, estas pues son las naciones que dejó el Señor, nótese, fue el mismo Señor, para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. ¿De quién fue la idea, hermano? De que se sintiera una necesidad en ese momento para el pueblo del Señor. ¿De quién es la idea de decirle a una persona, estás en una prisión de maldad? ¿De quién es la idea de hacernos ver con claridad si estamos en prisiones, hermano? Parecía muy duro lo que Pedro le decía, pero no, a Simón. Había que confrontar las cosas, habría que decir qué tipo de prisión era la que había en su alma, en su corazón. Entonces, la necesidad o la urgencia de un libertador fue idea del Dios de Israel. Él lo dispuso así. Amén. ¿Pero para qué? Tiene que haber un propósito. En Jueces 2:8 leemos. Jueces 2:8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años.
Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Amén. Y de pronto surgen enfermedades, surgen problemas, surgen situaciones en nuestra vida, y tal vez nosotros ya hemos pasado por eso, los que ya estamos más grandecitos y ya tenemos hijos pequeños, pero ellos no han pasado por ahí. Y la necesidad y la urgencia de un libertador, de un ayudador, de alguien que te guíe, de alguien que te proteja, de alguien que te ayude en la circunstancia en la que te encuentras, proviene de que el Señor desea que lo conozcamos. Amén. Entonces hay un propósito. Aquí observamos que el Señor quería que las nuevas generaciones que después de Josué se levantaron conocieran al Señor, conocieran sus obras, conocieran la lucha, la batalla, la guerra que se libró por sus vidas. He aquí he dado naciones por ti, ¿no? Y por tu vida, dice la palabra del Señor. Es que a veces no reconocemos, he dado vidas por ti y naciones por tu vida. No reconocemos cuántas cosas han tenido que suceder para que hoy estemos nosotros aquí, amén. Ahora, en Jueces 2:18 dice: y cuando el Señor se levantaba o levantaba jueces, el Señor estaba con cada uno de esos jueces y les libraba de la mano de los enemigos. Todo el tiempo que aquel juez presidía al pueblo de Dios, porque el Señor era movido a misericordia por sus gemidos. El gemido del pueblo movía la misericordia del Señor, a causa de los que les oprimían y les afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. O sea, esto es muy interesante, porque si no, hay una frase que los padres dicen: yo no quiero que mi hijo pase o sufra lo que yo pasé. Estamos en un grave y terrible error. A menos que sean muy santos, muy justos, muy temerosos de Dios y apartados del mal, pues, y aún así sucedió, aún así hubo pruebas, aún así pasaron cosas. Entonces aquí dice que estas generaciones se corrompieron y hacían cosas peores que sus padres. Aquellos hijos que suelen o solíamos juzgar a nuestros padres, pues hay que tener cuidado, porque muchas de las veces estamos haciendo las cosas peor que nuestros padres. Y el Señor habrá de ponernos en esta situación de opresión, de aflicción, de necesidad de libertad, de un libertador, para que podamos reconocer en Dios el poder, la gloria, la magnificencia. ¿Y quiénes son los que han sostenido a nuestros padres hasta el día de hoy, hasta su vejez? Amén. Ahora, en Job 5:17 dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecéis la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curarán. Amén. Es un plan, sí, lo fragua el mismo Señor. Parece maquiavélico, pero no lo es. Es algo que Dios hace lleno de amor, lleno de paciencia, lleno de misericordia y dispuesto a actuar. En el momento en que ve nuestro quebranto, en el momento en que ve que reconocemos nuestra necesidad de Él. En Jueces 3:2 dice: solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que enseñasen a los que antes no lo habían conocido. Aquí está el otro propósito, ya lo habíamos mencionado. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat,
y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos del Señor que Él había dado a sus padres por manos de Moisés. Amén. Entonces, ¿para qué surge la urgencia de un libertador? Debían conocer el verdadero enemigo y la guerra que tendrían que librar después de su desobediencia, claramente por la fe, porque sus obras no eran buenas ni lo merecían. Recordaban que tenían un Dios todopoderoso al cual podían acudir y al cual podían clamar. Amén. ¿Quiénes? Las nuevas generaciones. Cuando vemos a nuestros hijos pasar por ese valle de aflicción, hemos de recordar que Dios, con toda su misericordia, bondad y amor, los va a sostener. Ya lo hizo por nosotros. No es fácil, hermano. Decirlo es fácil, vivirlo realmente no lo es. Pero entonces nuestra confianza crece y las nuevas generaciones comprenden quién es ese Dios maravilloso. Amén. Finalmente surgen los libertadores. En este caso, Otoniel, que liberta a Israel de Cusán Risataim, y otro que es Ahod, que libertó a Israel de Moab. ¿Ok? Otoniel era familiar de Caleb, dos personas que entraron a la tierra prometida, Josué y Caleb. ¿Ok? Entonces, Caleb y él eran parientes, y en Jueces 3:7 dice que hicieron los hijos de Israel lo malo delante de los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios. La nueva generación, después de que muere Josué, se olvida del Señor y empiezan a servir a los Baales y a las imágenes de acera. Recordemos que lo que leímos anteriormente habla de que se casaban con las mujeres de los moabitas y cananeos y todos eos con los que habitaban, pero ¿quién los dejó habitar entre ellos? Fue el Señor. ¿Ok? Ahora, cuando el Señor levanta al juez Otoniel, ellos servían a este rey de Mesopotamia durante 8 años. La opresión de Israel se extendió a la cantidad de 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor levantó un libertador de los hijos de Israel y los libró. Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu del Señor vino sobre Otoniel y juzgó a Israel, y salió a la batalla, y el Señor entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz, y hasta ahí acabó el asunto. Entonces vamos a sacar cuentas: 40 contra 8, o sea, 40 años de opresión de libertad, contra 8 años de opresión. Ahí vamos conociendo cómo es nuestro Señor, ¿no? Es muy poco tiempo de opresión para tanto tiempo de libertad. Sin embargo, pasados esos 40 años de vida de Otoniel, otra vez los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo y se tiene que levantar un nuevo libertador, que es Ahod. Ahod es benjamita, de la tribu de Benjamín. En Jueces 3:12 dice que volvieron a hacer lo malo y el Señor los entregó a Eglón, rey de Moab. Y este rey se unió a los hijos de Amón y de Amalec. Fue una unión, una alianza que hicieron para oprimir al pueblo de Israel. Entonces se levanta este hombre, Ahod, hijo de Gera, y es esta historia en donde él hace un cuchillo de doble filo y se presenta delante del rey para asesinarlo, y lo engaña. Le dice al rey de Eglón de Moab, se presenta delante de él y le dice que tiene un secreto que contarle. El rey le dice: espérate, no me digas nada, vamos a cerrar las puertas, cuenta. Ay, no le gustaba el chisme al rey, pero sí le gustaba. Quería escuchar el secreto, y en ese secreto, estando solos, Ahod lo apuñala, pero dicen que era un hombre muy grueso, o sea, muy gordo. Y dicen que el puñal entró hasta la empuñadura, quiere decir que hasta la mano entró. Probablemente fue algo asqueroso, y
Bueno, así murió este rey y de esta manera, a través de Ahod, fue libertado el pueblo de Israel nuevamente. Y vamos a notar en los versículos, además era zurdo, y lo apuñaló con la izquierda, dato curioso. Bueno, entonces, en esta situación había 18 años de opresión por parte del pueblo moabita, ¿ok? Y reposó la tierra 80 años, otra vez vamos a hacer cuentas. 18 años de opresión de este rey de Moab, pero 80 años de libertad. Surgen los libertadores, porque en un momento, dice el Salmo 35, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Amén. Éxodo 34:6 dice, y pasando el Señor por delante de él, hablaba de Moisés, el Señor pasó delante de Moisés, Moisés proclamó y dijo, Señor, Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Ahora escuche esto por las cuentas que hicimos, que guardas misericordia a millares, ¿a cuántos? A millares, que perdonas la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrás por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la ¿qué? La tercera y cuarta generación. O sea, sabemos bien que son tres o cuatro generaciones que caen en opresión, pero 1000 generaciones benditas cuando el Señor pone su mano, da sus promesas, guía a su pueblo. Es muy poco lo que sufrimos, hermano, para las muchas y grandes misericordias del Señor que recibimos cada día. Amén. Para cuando la gente nos pregunta, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tan poco castigo para tanta maldad que existe en el mundo? Porque tenemos un Dios misericordioso, hermano. Amén. Pero también es celoso, no debemos olvidarlo. En conclusión, ¿de quién liberaron Otoniel y Ahod al pueblo de Israel? ¿De Cusam Risataim, 8 años, o de los moabitas, 18 años? Esto es una pregunta. ¿Esa era la opresión? ¿Ellos eran los opresores? Vamos a analizarlo. ¿Cuáles eran las verdaderas ataduras o enemigos de Israel? A simple vista parece que sus enemigos eran fereceos, jebuseos y todoseos. Pero en realidad el enemigo fue la ignorancia. No sabían, no conocían o no querían conocer que existía un Dios de Israel, un Dios que salva, un Dios que liberta. Después su descuido y su olvido. La rebeldía, la incredulidad y la desobediencia trajeron idolatría. Y todos estos eran sus enemigos verdaderos, los enemigos del pueblo de Israel, del pueblo escogido. De este descuido y descaro, y lo más curioso de todo es por qué el Señor dejaba que todo esto sucediera y acudía en su ayuda cada vez que ellos clamaban a Él para ser liberados. En todo esto se nos revela el corazón y el carácter misericordioso, compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En Isaías 61:1 dice, porque el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza y óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Esta es la promesa del Señor y esta promesa se cumple en su Hijo precioso como el libertador de libertadores, como el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Bien. Ahora, en 1 Corintios 10:11, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida?
En la palabra del Señor, en 1 Corintios 10, 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Hemos visto la historia con los jueces, hemos visto la historia con Moisés, hemos visto la historia con Noé, hemos visto a lo largo de toda la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Cada historia dice que todo esto que aconteció es como un ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Cada palabra aplica a nuestra vida, a nuestra necesidad, a la situación que estamos viviendo. A quienes han alcanzado los fines de los siglos, ¿seremos nosotros? Yo creo que sí, ¿verdad? Así que el que piensa está firme, mire que no caiga, que no hay. Podemos tener prisiones, hermano, de amargura, estando aquí, prisiones de maldad, podemos estar prisioneros de muchas otras cosas, hermano, hay que analizar. Y dice el Señor en el versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Ninguna de esas prisiones ni el propio pecado nos puede aprisionar, hermano, de más. Ninguna tentación puede tomar el control de nuestras vidas. Podemos y somos ya libertados por el poder del Espíritu Santo. Amén. No debemos olvidar sus mandamientos, sus deseos y su amor. Ser libre se deriva de la encarnación de esta verdad por Cristo Jesús en nuestra propia vida y en nuestra propia persona. Pues Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y el primer verso que leímos dice que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Amén. Ahora, a quienes nacieron de nuevo del agua y del Espíritu Santo, nacieron libres. ¿Se acuerdan que leíamos que hay quienes nacen con libertad? Pues también somos nosotros, hermano. Si hemos nacido del agua y del Espíritu Santo, ahora somos libres, pero no para libertinaje. Somos libres para entregarle nuestra vida, y hay una palabra que dice que somos esclavos por amor. Porque en toda la libertad que Él me dio cuando me perdonó de mis pecados, me dio la oportunidad de decirle, ahora te entrego a ti mi vida y me esclavizo a ti voluntariamente porque te amo. No es la imposición de ningún hombre, ni dogma, ni de ninguna religión, ni de ningún predicador, hermano. Es el corazón de Dios que se pone en nuestro corazón y nos mueve a entregarnos para ser esclavos por amor a Cristo Jesús. ¿Quién quiere salir a estas horas a mojarse y venir a este lugar, hermano? ¿Qué creen? Todos los que estamos aquí, los que nos acompañan en la transmisión, lo están haciendo por ese amor, hermano. Amamos al Señor, es voluntario, es de corazón, nadie nos obliga, es nuestro deseo, amén, porque Él está en nosotros. Entonces, para terminar, en Juan 3:3 dice la palabra del Señor, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús y le dijo nuevamente, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Amén. Y los que hemos nacido de nuevos declaramos que somos libres, porque Jesús nos ha libertado, pero nunca para el pecado, hermano, ni para la maldad, libres para hacer su santa, perfecta y bendita voluntad. Amén. Vamos a ponernos de pie y a darle gracias a Dios por esta libertad, hermano, de elegirlo a Él como nuestro Señor y Salvador, pero todavía más allá de que lo elegimos, Él nos eligió. Somos ese pueblo que dice Israel, que dice Isaías, a un pueblo que no me llamaba, a un pueblo que no me conocía, a un pueblo que no sabía de mí. A ellos me acerqué y les dije, aquí estoy, aquí estamos nosotros, hermano. Muchos lo buscamos, muchos no. Sin embargo,
Ya no estamos presos, somos libres para amar, libres para perdonar, libres para creer, libres para confiar, libres para seguir haciendo su voluntad en lo que sea que Él nos pida, aunque parezca difícil. Amén. Libres también de la enfermedad, y lo hemos visto por su poder, libres para glorificarlo en alta voz y en todos los lugares donde nos encontremos. Gracias, Señor, bendito sea tu nombre, por haber llegado a nuestra vida y sacarnos de esas prisiones, Señor. Estábamos llenos de odios, de venganzas, de maledicencias. Estábamos llenos de malicia, Señor, de vanagloria, de vanidades, de maldad. De cuánto pecado, Señor, nos has librado. Presos de los vicios, Señor, presos de nuestras propias ideas, de nuestra propia opinión. Gracias por limpiar nuestra mente, por limpiar nuestro corazón, por dejarnos nacer de nuevo sin opresión, sin atadura, Señor. Y que con toda libertad podemos entregarte nuestra vida para adorarte, para amarte, para creerte, para seguir adelante, para hacer todo lo que tú quieras, Señor, y dispongas de nosotros, porque por eso estamos aquí, voluntariamente, ahora dispuestos a servirte en todo, Señor. No ha sido fácil. Ha habido una lucha, ha habido una batalla, una guerra, pero en cada momento que hemos necesitado la victoria, tú has estado ahí, Señor, para defendernos, para librarnos, para ayudarnos en nuestra humana debilidad. Y somos más que vencedores por medio de ti, mi Señor Jesús. Así como en aquel tiempo a tu pueblo tú lo restaurabas, lo rescatabas, Señor, y mostrabas vez tras vez a las nuevas generaciones tu poder y tu grandeza. No permitas que nosotros nos olvidemos de recordar a nuestros hijos cuán grande es tu poder, cuán grandes son tus glorias, tu misericordia. Nuestros jóvenes y niños deben saber y entender que el Dios Todopoderoso al que servimos está vivo, es real y está en cada uno de nosotros. Que vean tu gracia, Señor, que vean tu poder y tu justicia, en el nombre de Jesús. Amén. Dejo este lugar y continuamos, hermano.